a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que hemos llamado Encuentro de las Ideas en el marco del Festival Puerto de Ideas 2024 aquí en la ciudad de Antofagasta. Hoy día estamos conversando con Diego Carabias, ¿lo pronuncio bien? Perfecto. Perfecto, ¿cómo estás, Diego? Muy bien, Tomás, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Él es arqueólogo de la Universidad de Chile y hoy día se dedica o desarrolla investigaciones en las profundidades marinas, así que sobre eso vamos a estar conversando. ¿En qué consiste esa área de la arqueología? Me imagino que lleva hartos años en desarrollo, pero... Sí, efectivamente, llevamos alrededor de, vamos a dar 25 años vamos a cumplir, más o menos, trabajando en ese ámbito, pero al mismo tiempo continúa siendo una subdisciplina arqueológica, es decir, una especialidad de la arqueología, que es bien poco conocida, en particular en nuestro país, así que por eso estamos hoy aquí. difundiéndola y mostrando de qué se trata. Cuéntame, ¿en qué consiste precisamente la arqueología marina? Bueno, la arqueología marítima o a veces arqueología subacuática o submarina, en el fondo es algo bien sencillo, Tomás. Es la práctica de la arqueología bajo el agua. Y ese bajo el agua puede ser a veces en ambientes que son marinos, en otros pueden ser ambientes de aguas interiores, lagos, ríos. En definitiva, es la práctica de la disciplina arqueológica y no importa muy bien en el fondo el medio o qué tan bajo el agua está. O sea, algo puede estar relativamente profundo o puede estar en el régimen o en la franja intermareal, o sea, semisumergido. Y en realidad lo importante es el generar información científica, el generar datos arqueológicos y a partir de eso tratar de resolver problemáticas, que en definitiva es lo que hacemos como arqueólogos. Cuando supe a lo que te dedicabas, la primera imagen que se me vino, y me imagino que también te lo dice, es el Titanic, ¿no? Que es como el barco que se hundió por excelencia y que todos conocemos a través de la película. Sí. ¿Qué conocimientos se pueden sacar de lo que se encuentra abajo del mar? Lo que sucede es que en general las evidencias arqueológicas a las que tú te puedes dedicar en definitiva, a investigar son realmente muy diversas y pueden tener que ver con bastantes miles de años y lo que nosotros denominamos, por ejemplo, paleopaisaje sumergido o paisaje inundado, que es básicamente cuando, por ejemplo, en el último máximo glacial llegaron a descender los niveles del mar ¿Ya? sobre 100 metros de profundidad. Había una gran glaciación, obviamente, de ahí su nombre. Y eso generó que grandes espacios que hoy en día están relativamente cerca, pero sumergidos, digamos, del continente, estaban disponibles, tanto para la fauna como para eventuales grupos humanos. Y obviamente se conocen poco de esas evidencias, pero sabemos que hay potenciales evidencias sumergidas de esos primeros grupos humanos, por ejemplo, a nivel prehistórico. En otros casos puede tener que ver con embarcaciones de tradición indígena o embarcaciones prehispánicas que están hundidas fundamentalmente en cursos de lagos, en cursos de ríos, que es muy, muy característico de la zona sur de nuestro país. Ya. Y luego tienes todo lo que tiene que ver con arqueología subacuática relacionada con tiempos históricos. Y eso también se puede clasificar como arqueología histórica. Y ahí tienes que ver, como tú decías bien, como el Titanic, los naufragios. Nosotros le denominamos pecios, que son básicamente los sitios arqueológicos de un naufragio. O sea, las evidencias materiales que quedan sumergidas. Y ahí tienes en el fondo el periodo colonial, el periodo republicano, y también hay otro tipo de evidencias que tienen que ver con infraestructura portuaria, infraestructura defensiva, infraestructura productiva, etc. Se me vienen dos preguntas inmediatas. La primera es, en la práctica, ¿qué te toca hacer a ti? Sí. Meterte al mar, investigar, pero qué tecnologías se usan, qué dispositivos, cómo es, qué embarcaciones tienen que hacerlo para ir. Sí. Y por segundo lado, que me la puedes contestar obviamente después, ¿qué han encontrado aquí? Perfecto. Sí, bueno, entretenida la pregunta, no me la hace muy a menudo, pero mi rol en particular tiene que ver más que nada con el diseñar investigaciones. O sea, en particular tenemos una serie ya de temas que están bastante identificados y en particular en el contexto de cosas como el núcleo Milenio, el programa Milenio, digamos, de la NIT,
Hay mucho trabajo, como decía, multidisciplinario. Entonces tú convocas a distintos especialistas para tratar de que básicamente trabajemos, abordemos estas problemáticas de investigación en particular. Entonces te cuento que, por ejemplo, estamos probando nuevas tecnologías de prospección que tienen que ver con utilizar drones de alta gama, para combinándolos con magnetómetros, que son básicamente unos, como decía, aparatos que te permiten detectar las alteraciones en el campo magnético de la Tierra. Y eso en parte puede ser porque hay presencia de restos que son magnéticos, digamos, son materiales ferrosos. Entonces estamos, por ejemplo, utilizando, es una tecnología que se utiliza por primera vez, por lo menos en Sudamérica, que es prospectar con drones para tratar de encontrar naufragios históricos bajo el agua. En la medida que sean profundidades someras, hasta aproximadamente los 10 metros de profundidad, estos aparatos tienen la posibilidad de, en el fondo, hacer barridos que están programados y detectar sitios de naufragio. Entonces, luego venimos nosotros los arqueólogos y hacemos esas operaciones para verificar que abajo pueden existir efectivamente restos así. Eso es algo completamente nuevo y requiere o convoca a distintos especialistas. Están trabajando ingenieros fundamentalmente en eso. Se contactaron con una empresa alemana que es la más especialista en este tipo, digamos, de tecnología. Estamos trabajando con otra empresa chilena que se llama Geocom, que trae los drones. Entonces ahí tienes básicamente como una innovación, por lo menos para la aplicación en arqueología y en arqueología marítima subacuática en particular. Claro. Y luego puede tener que ver con algo muy distinto, que es trabajar con colegas antropólogos, porque una de las líneas de lo que hacemos en el núcleo UHC es que nos interesa tanto la evidencia arqueológica, la evidencia material, como combinarla con fuentes documentales, en algunos casos en periodo histórico, o sea, investigación en archivos, por ejemplo, pero también nos interesa mucho integrar la tradición oral de las comunidades costeras. ¿Ya? Entonces hay colegas O sea, el antropólogos. conocimiento que se tenían de... Sí, exactamente, o sea, trabajar en ciertas comunidades donde tú sabes que buzos, pescadores, bueno, como decía, buzos mariscadores, pero también buzos profesionales, comerciales, pueden saber, en el fondo, como se desenvuelven ahí diariamente, pueden tener un conocimiento mucho más acabado, en definitiva, que un investigador que viene de otro lado. Entonces, nos interesa, en el fondo, tratar de utilizar, digamos, esa información como parte de la información que queremos integrar con datos ya arqueológicos, y trabajamos haciendo investigaciones con técnicas etnográficas. ¿Y qué han encontrado? ¿Qué han encontrado? Al callo. Bueno, trabajamos desde, como te decía, temas que pueden tener que ver con una escala muy amplia en el tiempo, o sea, de gran profundidad. Como por ejemplo, hay un sitio arqueológico, no es equivoco cuando digo arqueológico, porque somos arqueólogos, pero hay un sitio que denominamos un sitio de, como decía, de paleopaisaje sumergido, que está localizado en Quintero hace muchos años, y que es un sitio bien excepcional. Es el único de su característica que se ha encontrado en Sudamérica, en particular. Son los restos de un conjunto de animales extintos, la mayor parte de ellos, que corresponde al último periodo, el último máximo glacial. Tienen del orden de 17.000 a prácticamente 21.000 años antes del presente. Wow. Y es fauna, como digo, que es interesante porque es básicamente la que coincide con los primeros grupos americanos. Si bien no se han encontrado evidencias de básicamente de actividad humana de manera concluyente, es una pequeña ventana de este periodo que te digo que prácticamente no se conoce, y que tiene que ver con que el mar estaba retirado en ese minuto varios kilómetros hacia el interior. Claro. Entonces los restos de estos animales, estos depósitos que contienen estos restos de grandes huesos, que en general se hallan muy bien conservados, se encuentran como a 13 metros de profundidad y casi 650 metros de la costa actual. Ya. Y tenemos en el fondo un equipo súper multidisciplinario estudiándolo, identificándolos taxonómicamente para saber qué especies son, anatómicamente. Si hay levantamiento también de... Sí, ese material se ha venido estudiando, se ha venido recuperando. Hay varios, ya miles de huesos que se han recuperado y que están siendo analizados, que en algunos casos han sido objeto de tesis o de memorias, digamos, en proyectos de título en arqueología. Ya. Entonces, como te digo, o sea, cuestiones de largo alcance en términos cronológicos como esa, y otros que tienen que ver con, en el fondo, una arqueología más reciente, de tiempo de arqueología histórica propiamente tal, que tienen que ver con
estudio de naufragio o infraestructura portuaria, como te contaba, de tiempos coloniales o republicanos. Ya. Y yéndonos recién a lo que nos decía, digamos, el procedimiento que tienen para poder identificar. En el caso de Quintero es así, a partir de las comunidades, ¿ustedes llegan a saber que ahí podía haber un paisaje? Sí, es interesante. En el caso de Quintero es bien particular porque no se había trabajado con comunidades y se hizo en el marco de un estudio bastante rutinario porque iban a construir un terminal de gas natural licuado. Entonces, Claro. excepcionalmente, digamos, curiosamente, habíamos en el marco de otros proyectos, fondos de investigación, habíamos buscado este tipo de evidencia en Chile. Ya se En había el encontrado. exactamente, más Ya. la zona central o en el norte chico, también en el sur, no habíamos tenido suerte. La verdad es que es un tema bien difícil de abordar porque no hay muchas evidencias. Y bueno, se encuentra así y es producto de eso que justamente en el marco del milenio empezamos a explorar la tradición oral y saber cuánto sabían los buzos de Quintero. Y efectivamente algo sabían, Ya. pero no es tanto como en otras localidades que a través de generaciones saben la presencia de un naufragio histórico y te pueden llevar y te pueden contar un montón de historias asociadas a eso. Claro. O sea, está más asociado a... Fue casi una coincidencia. Exactamente, sí. Ya. Y bueno, la verdad es que, como decía, es información importante porque en definitiva lo que da cuenta es demostrar que existía una suerte de corredor, en el fondo de tierra emergida, que permite el movimiento tanto de animales como eventualmente grupos humanos en el sentido norte-sur a lo largo de la cordillera de los Andes y obviamente el Océano Pacífico. Entonces eso es también importante en términos de proyecciones de otros potenciales sitios que se pueden encontrar en la futuro. ¿Cómo está la investigación arqueológica marítima en Chile? ¿Hay tecnologías, se están desarrollando, se está promoviendo también su enseñanza a otras personas? Estamos, claro, es uno de los grandes temas, ¿no? La proyección que puede llegar a tener algo tan específico en términos como de disciplina. En el marco del núcleo milenio se están impulsando básicamente eso mismo, la formación de jóvenes y su proyección como digo, como investigadores jóvenes, pero la verdad es que cuesta porque no son temas... no son temas que se estén, digamos, impulsando en las universidades de una manera importante. Entonces, lo que hemos hecho es tratar de ampliar esa masa crítica, no solo, digamos, a estudiantes de arqueología, sino que a especialistas afines. Entonces hay gente, por ejemplo, hace muy poco se tituló en el marco del núcleo HC, un chico de geología, Ignacio Carvajal, donde él estudió, por ejemplo, las piedras de lastre que se utilizaban en los veleros de la Armada de mediados del siglo XIX y para saber las procedencias. Y un tema, por ejemplo, del que no se sabe prácticamente nada desde el punto de vista documental y que es a partir de la evidencia arqueológica, se recuperan estas rocas y se les hace una serie de análisis para saber las eventuales procedencias y obviamente tuvo unos resultados súper interesantes. Me dan ganas de cubrirlo con el canal del proceso que están haciendo. Sí. O sea, las investigaciones, porque me imagino que no hay, hay proceso audiovisual, documental. No, hay algo, sí, claro, Ya. tenemos un encargado de comunicaciones, pero bueno, no, efectivamente se pueden coordinar porque hay temas, como digo, súper diversos y súper atractivos. Hay chicos que se están formando en el estudio, por ejemplo, de la loza que se utilizaban en los vapores británicos de segunda mitad del siglo XIX y cómo la gente comía en estos vapores que venían de Inglaterra a Valparaíso a partir de 1868. Claro. O hay otra gente que está trabajando en ver, por ejemplo, los animales que se llevaban como carne salada a bordo de los buques de la Armada de mediados del siglo XIX. Tiene no solo vacunos, sino que cabras, aves, una serie, digamos, de recursos y que son súper diversos, digamos, en términos de problemática de investigación y están aportando en temas muy disímiles, como digo. Muchas gracias, Diego, por la conversación, por compartirnos todo el conocimiento y también saber y poner sobre la mesa también un tema que no es muy hablado. Muchas gracias a usted y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. A todos ustedes los dejamos invitados, invitadas a un próximo encuentro aquí en Encuentro de las Ideas en el marco de Puerto de Ideas 2024. Chau.